omnisciente, y eso quiere decir, y eso lo pongo yo, por supuesto, que todo lo sabe, incluso lo que estás pensando y lo que estás imaginando, o maquinando, mejor dicho, también. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, versículo 4, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por lo preciosa que es tu palabra, pero no puede ser preciosa si no fuera porque tú eres el precioso Señor, aquel Señor perfecto, aquel Dios que el pueblo de Israel incluso anhelaba recibir y que viniera, pero cuando viniste, a los tuyos viniste y los tuyos no te recibieron. Mas a todos los que te recibieron, a los que creen en tu nombre, les diste la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y hoy, como hijos de Dios, queremos sentarnos a tus pies y que tú, a través de tu palabra, por la obra de tu Santo Espíritu, nos enseñes, nos instruyas, nos des realmente el alimento que necesitamos y, Señor, que nos ayudes a ser fieles testigos tuyos allí donde estemos. Que nuestras vidas sean un fiel testimonio de la obra de Cristo en un corazón que un día se arrepintió y entregó su vida en tus manos y sigue con la misma cada día, queriendo arrepentirse y apartarse de todo aquello que deshonra tu nombre. Gracias por todo lo que haces por nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La palabra de Dios nos muestra aquí una parábola que el Señor Jesucristo creyó absolutamente necesaria por el falso concepto que tenía el pueblo de Israel, creyéndose que pertenecer al mundo del pueblo de Dios significaba ser superior a todo el resto de la humanidad. No es en vano que hemos visto en la cultura y en la historia de que algunos cristianos, entre comillas, se han creído tan superiores que han querido imponer una insanta, entre comillas otra vez, inquisición y matar y maltratar a todo aquel que no fuera exactamente como él. No en vano vemos que el Señor Jesucristo, el hombre con mayúsculas, el hombre perfecto, el hombre sin pecado, aquel que nunca hubo engaño en su boca, aquel que cuando le maldecían no respondía con maldición, no hubo hombre más bueno que él en la tierra. Sin embargo, fue despreciado. Fue de tal manera maltratado que los hombres no quisieron recibir su mensaje. No quisieron aceptar su amor. Se sentían realmente que este hombre era como luz que alumbra en mi oscuridad donde yo estoy haciendo mis obras malas. ¿Y entiendes lo que le pasa al ladrón cuando la linterna del policía le enfoca en su mala acción? Nos dice, qué alegría me has dado, policía, de que me hayas pillado con tu luz en mi delito. ¿Sabes lo que quiere hacer el ladrón, verdad? Quisiera destruir no solo la luz, sino al portador de la luz también. Y así vemos realmente que ocurre en la vida de las personas que aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Y si la luz alumbra, entonces queda claro que Dios tiene razón. Todos somos pecadores. Y algunos creen en su propio orgullo creerse que, pero yo no soy como Él. Y la palabra de Dios nos dice que la paga de un pecado es la muerte.
Entonces, ¿cuántos pecados más quieres cometer para ser como Él? Él y tú, en esa comparación, ambos estáis bajo el mismo juicio. La paga del pecado es muerte. Así que para sentirte justo o sentirte realmente que mejor que el otro, la comparación no se debe hacer con el otro. Siempre hay una ley y el único que cumplió la ley a través de la cual seremos juzgados. Júzgate a la luz de los 10 mandamientos. Conócelos primero y aplícatelos. Tan siquiera el que incumpliere uno de ellos se hace culpable de todos ellos, nos dice Santiago. Y al compararme con Jesucristo, me doy cuenta que no tengo ni posibilidad de llegarle a la altura de la suela de su sandalia. Ni posibilidad. Me encuentro realmente que estoy sucio y en pecado. La misma parábola aparece en Mateo capítulo 18 y en el versículo número 10 son la misma parábola contada por dos autores diferentes, los dos inspirados por el Espíritu Santo. Y en el capítulo 18, versículo 10, dice, mirad que no menospreciéis. Y pone un énfasis grande, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Y esta palabra menospreciar, que es la misma parábola, pero aquí aplica directamente, es lo que estaban haciendo precisamente esos fariseos y escribas que murmuraban. Esa palabra menospreciar en el griego, no os dice nada el griego, pero el significado de la palabra en griego sí que nos dice, la palabra es katafroneo en griego, y esa palabra es tener en menos. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien tiene a otra persona en menos? Ves que él es inferior. Entonces él no tiene los mismos derechos que yo. Bueno, la palabra de Dios dice, cuidado con menospreciar, tener en menos a la otra persona. ¿Cuántas veces, y porque lo digo por si alguno no se ha dado cuenta, vas conduciendo y de repente, ¡yum!, se salta un semáforo y mira y dice, es que era una mujer quien conducía. ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás menospreciando. Tener en menos. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta que delante del Señor todos somos iguales? Ninguno es mayor que el otro. O también la palabra tiene la connotación de pensar en contra de la otra persona. Es que si ella dice algo, hay que hacerle la contra. Y siempre como que basta que diga algo, hay que hacerle la contra. Eso se llama menospreciar. Y el Señor Jesucristo dice, no menospreciéis a los demás. Tratarlos como iguales. Y la misma palabra habla de desestimar. Cuando tú estimas a alguien, cuando tú de verdad le aprecias, y eso se ve muy bonito en el noviazgo, un novio que aprecia, estima a su novia, es que ella, mi novia, y al revés, también se ve, ella cocina de bien, se le quema siempre, pero lo que cocina está buenísimo. ¿Qué? Estimar al otro. Desestimar es algo muy denigrante. El cristiano no debiera nunca de desestimar a los demás. Despreciar o empequeñecer. ¿Y cuántas veces hablamos? Es que tú eres no sé qué. Y lo que queremos es hacerle pequeño para nosotros parecer mayor. Y muchas veces es así. Sueles criticar en el otro lo que es tu principal pecado o problema. ¿Te das cuenta? Mi pecado y mi problema es que pues lo voy a criticar en todo el mundo y buscar quienes fallan en eso para decir, sí, pero esos son peores. Cuidado. Cuidado con esa actitud que hace mucho daño y el Señor Jesucristo quiere enseñar, sobre todo a su pueblo, que nunca sea un pueblo que menosprecie,
creyente o no creyente, ¿eh? Estás pensando alguno, no, es que a los creyentes no los trato mal, pero a los que no son creyentes, a los que no son cristianos como yo, y Dios dice, no, no menospreciéis a ninguno. Y cuando habla dice, no menospreciéis a esos precisamente, y vais a ver que termino diciendo, a esos que no han creído. Porque por eso el buen pastor, y vamos a verlo, va a buscarlos para que crean en él y confíen en él. Así, despreciar o empequeñecer a uno que se acerca al Señor para creer, tratándolo rudamente o con indiferencia. Eso es la palabra catafroneo, la enseñanza que nos da. Qué bueno, porque vemos realmente que en esta parábola, que es similar, las dos, en Lucas y en Mateo, Lucas 15, Mateo 18, vemos que aquí hay una incidencia que sugiere realmente que hay un enfoque diferente. Aquí en Lucas, que es donde hemos leído, Jesús enfatizó ese amor y cuidado que debemos tener con todos los que se acercan a la comunión cristiana. Y a lo mejor una persona no es cristiana todavía, pero no tenemos que menospreciarlo en ningún momento. Así que, qué bueno. Cuando nos dice aquí la palabra de Dios, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas? Una de ellas. Me llamaba la atención una. ¿Qué número es mayor, 99 o 1? A ver, 99 es mayor que 1, pero al Señor 1 le importa, y no poco. Así que el Señor ve realmente 100 unidades, no un conjunto de 100. Ve 100 unidades. A cada uno personalmente el Señor quiere tratar con él y quiere hablarle a él. Entonces, lo que suele ocurrir en estas personas que menosprecian es que la primera tentación que tiene el despreciador es despreciar porque es uno que más da. Me ha perdido uno, ¿qué más da? Muchas veces tenías 100 canicas y dices, me ha perdido una, ¿qué más da una? Bueno, el Señor dice, para mí no, un alma no me da igual. Un alma para mí es importante. La primera tentación que tiene el despreciador es despreciar porque es uno, porque solo es uno. Si eso fuera así, ¿os acordáis de Felipe, uno de los 7 diáconos? El Señor le mandó al desierto y no para alcanzar una nación de etíopes, un etíope. Tanto camino, dejar la obra que estaba haciendo en Samaria, ir ahí para uno. Y Dios dice, ve a por uno. Ve a por uno. La siguiente tendencia que tendemos al despreciar uno es porque uno es pequeño. Dice, uno de estos pequeños nos dice, es que es pequeño, qué maldad. Es un niño, ¿qué importa el niño? Cuando sea mayor ya prestaremos atención. Deja al niño. Y el Señor dice, no, porque sea pequeño no quiero. ¿Os acordáis de un hombre pequeño que Dios le prestó atención? Fíjate si era tan pequeño que en su mente se subió a un arbolito y todo. Parecía que estaba como los pequeñitos, jugando. Y el Señor le dice, Zaqueo, baja. Y no dijo el nombre de una gran multitud que había ahí, Zaqueo, baja. Hoy es necesario que yo pose en tu casa. Hoy quiero entrar en tu corazón. Hoy quiero entrar en tu vida. Uno, no estoy pensando en el conjunto, si todos a una. No, uno. Y él se da cuenta de la importancia de un alma. Para Dios un alma vale su sangre preciosa. Así es. Uno. Pero la tendencia no es solamente que porque sea uno o porque sea uno pequeño, sino que la tentación que tiene el despreciador es que quizás realmente, y esto es lo más peligroso, es despreciar uno porque se ha extraviado. Está extraviado. Déjalo, él mismo se lo ha buscado.
para el Señor Jesucristo, estuviera extraviado o no, un alma era importante. Y si era necesario pasar por Samaria, iba a pasar por Samaria y sentarse en el pozo de Jacob y esperar a que una extraviada viniera a sacar agua y le hablara a la mujer samaritana. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, menuda vida estás llevando. Y vienes a esta hora, el mediodía, con el sol que hace, cargando un cántaro, cuando normalmente las mujeres vienen por la mañana o por la tarde, pero no al mediodía, ya. Una y sola estaba, y quería estar sola porque su vida de pecado verdaderamente le acusaba su conciencia. Pero el Señor decía, una, descarriada, como dice en Mateo, pero voy a ir a buscarla. Voy a ir a buscarla. Esto es un pastor, pero más, un buen pastor. Y este es el buen pastor que está dispuesto a ir a buscar una oveja. Qué bendición tan grande al ver que esa que se había descarriado. Y llama mucho la atención cómo Dios nos llama a nosotros. ¿Sabéis que el Señor te dice a ti y te dice a mí, en el profeta Isaías, estamos hablando de 500 años antes de que viniera Jesucristo, en el Isaías 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos. A propósito, las 99 que estaba señalando a los que le estaban escuchando que ellos no se juntaban con los pecadores, estaban descarriados también. Todos nos hemos descarriado. Y Dios Padre lo sabía y envió a su Hijo, el buen pastor, para venir a buscarte a ti y venir a buscarme a mí. ¡Qué misericordia tan grande! ¡Qué amor tan bueno el de nuestro Señor! Al estudiar y mirar esta parábola, me doy cuenta de la condición humana. Quisiera hablaros de 5 cosas. La condición humana, la consecuencia humana. Vamos a ver también la comisión humana que Dios nos ha dado y, por supuesto, la contrición humana que es necesaria. Pero qué rápido que con unos versículos vamos a ver estos puntos. En primer lugar, la condición humana. Todos somos pecadores, no hay ni siquiera uno. Nos dice la palabra de Dios que estábamos descarriados. Dice el Salmo 119, versículo 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Así, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Este es el poder del Salvador. Al que está descarriado, el Señor quiere hacerle ver su condición. Al que está perdido, el Señor quiere hacerle ver su condición también. Nos dice la palabra de Dios que aquel que estaba perdido, el Señor vino a salvarlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. ¿Y cómo estaba? No se pierda. Estaba perdido y ha venido para que no ande perdido, sino encontrado y dirigido por el Señor. ¡Qué bueno! Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Ese buen pastor vino a buscarte a ti y a mí que nos habíamos perdido. Y al salvarnos, al encontrarnos, nos salva. ¡Qué bendición tan grande! ¡Qué bueno que es nuestro Señor! Y la realidad es que esa condición humana es así. Dice Isaías 59:2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es mi pecado que me ha separado de Dios. Esa es la condición humana, separado de Dios. Lejos del Señor, lejos de su amor. No soy hijo de Dios. Soy una criatura de Dios si estoy sin Cristo. Sin Cristo no soy un hijo de Dios.
Así que él sabía. El mismo Señor Jesucristo dice que, estando hablando en Mateo capítulo 9, versículo 3, dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿En qué condición estaban? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El que no ha venido a Cristo anda como una oveja dispersa que no tiene pastor. Una oveja se pierde muy fácilmente. Una oveja se desorienta muy fácilmente. Una oveja sin su pastor se muere incluso de hambre. O se envenena porque se come cualquier cosa. O tiembla en la oscuridad porque no tiene confianza. Tiene que saber que está su pastor o su pastor ha tenido cuidado de ella y lo ha puesto en el redil. Qué importancia que el Señor Jesús nos veía la condición que teníamos. Y esa condición que tenemos nos trae consecuencias. Cuidado, que nadie se engañe. Todo pecado cobra consecuencias. Nadie, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Así es. Hay consecuencias, estamos perdidos, nos dice el texto. Y la palabra de Dios también nos dice que Jesucristo vino porque estábamos perdidos. Eso era en lo que nos encontrábamos. Andábamos en oscuridad. Nos dice la palabra de Dios en Juan 3, 19. Y esta es la condenación. O sea, la consecuencia es que tengo condenación. ¿Pero por qué? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así es. Yo quiero creer en Cristo, pero a mí que nadie me diga que soy pecador. Y Dios dice, todos hemos pecado. No hay ni siquiera uno que sea justo. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno que busque a Dios. Todos ahora se desviaron. No hay ni siquiera uno que sea útil para Dios. Todos en nuestro pecado somos inútiles para Dios. Pero con Cristo la cosa cambia. Y esa es la consecuencia. La paga del pecado es muerte. La consecuencia de tu pecado y de mi pecado tiene que ser reconocida en tu vida. Yo merezco la muerte por mi pecado. Yo merezco el infierno. Yo merezco la justa justicia de Dios que caiga sobre mí. Dios es justo. Y Dios no va a dejar pasar un solo pecado de tu vida sin ser castigado. Y tú dices, entonces no tengo salvación, no tengo solución. Y Dios dice, pero yo ya pensé eso antes que tú. Y en un momento veremos la solución de Dios. No la solución de los hombres, sino la solución de Dios. Vamos a verlo. Pero primero reconoce tu condición. Dice Pablo en la carta que escribe a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Anda, yo por causa del pecado estaba muerto espiritualmente, y Él me dio vida. O sea, yo si estoy muerto, ¿qué puedo hacer? Nada. Pero si Él me da la vida, ¡qué bendición! Entonces puedo reaccionar a la vida que Él me da. Pon tus ojos en Cristo. Él es el dador de la vida. Él es el autor de la vida. Es el que tiene el poder de la vida. Es el que sostiene tu vida y es el que un día tu vida le dará cuentas a Él. Pon tus ojos en la vida verdadera que es Cristo. Así que les dice, vosotros estáis muertos en vuestros delitos y pecados. No es una muerte casual, es una muerte consecuente, como consecuencia de lo que yo estoy viviendo y haciendo. Y nos dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, yo, sin Cristo, soy un hijo desobediente, de desobediencia. Es más,
me dice que éramos por naturaleza, eso es Efesios 2:3, hijos de ira. La santa ira de Dios caerá sobre esos hijos desobedientes. Ahora, viendo esta situación, tú que conoces a Cristo, tú que ya has recibido la salvación del Señor, ¿no sientes realmente que tu corazón se constriñe pensando esto? Que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que todo aquel que de verdad cree en Él va a ser salvo. Nos dice la palabra de Dios y es muy bonito como el Señor nos dice, oye, quiero comisionaros. Vamos a ver la comisión humana que Dios nos ha dado. Quiero comisionaros para que llevéis este evangelio a todo el mundo. La comisión humana nos dice, así que somos embajadores. En nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso es 2 de Corintios 5:20. ¿Qué es la gran comisión? El Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, ya había muerto, crucificado, sepultado, muerto, sepultado, ya había resucitado, y en su última aparición delante de sus discípulos, Él les dijo estas palabras. Mateo 28, versículo 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, si yo tengo toda la autoridad, hijos de Dios, por tanto, les dice bien claramente, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que ese buen pastor, antes de irse al cielo, dijo, tenéis que hacer mis funciones de pastor. No sois Dios, pero está Dios con vosotros. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No se acaba tu trabajo con creer y confiar y ya me cruzo de brazos y ya no tengo nada que hacer. No. Por tanto, id y trabajad y servirle y testificar y traerles a la iglesia, que conozcan al Señor, que se bauticen, y enséñales la palabra de Dios. ¿Y cuándo se acaba eso? No tiene fin. Porque hasta que lleguemos a la presencia de Dios siempre tenemos algo que aprender, siempre tendremos algo que enseñar, siempre tendremos trabajo que hacer. ¡Qué bendición! Que vemos que ese pastor sabe perfectamente la condición que tiene, sabe perfectamente la consecuencia que tiene el pecado, pero a ti y a mí nos ha dado una comisión. Una comisión. Dijo en Hechos 1:8, justo antes de ascender al cielo. Pero recibiréis poder, ya estaba hablando del Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Qué bueno! Esa obra que Dios quiere que hagamos para su honra y gloria. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y qué bueno tenerlo en cuenta y obrar. Dice la palabra de Dios, ay de mí si no anunciara el Evangelio. ¿Sientes eso? Me ha sido impuesta la necesidad de que esa salvación que yo he recibido, que la comparta con otro. Y el apóstol Pablo dice, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Qué bueno. Pero luego, todo esto, ¿por qué? Porque el propósito es que toda alma no absorba o se comprometa o entre en una nueva religión. No. Tiene que pasar por y esta es la obra,
la contrición humana, tiene que haber un arrepentimiento. Contrición es arrepentimiento por el pecado cometido. Nos dice Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Hermanos, no tenemos que predicar un evangelio que es, a ver si lo puedo decir, que todo el mundo es bueno. Yo me acuerdo cuando yo era niño, todo el mundo es bueno. En el fondo de su corazón todo el mundo es bueno. No, en el fondo de su corazón todo el mundo es malo, realmente. Podemos tapar el fondo de nuestro corazón con alguna apariencia de piedad, pero en el fondo de nuestro corazón, si no es por la obra de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo y por el convencimiento de la palabra de Dios, el corazón nunca será un corazón regenerado, un corazón nuevo, una vida realmente que responda a la palabra de Dios. Así que dice el mismo salmista en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones y lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y dice el salmista, estamos hablando del rey David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y eso es la obra que Dios quiere hacer en cada corazón. No añadas a Cristo a tu vida. Tenemos que predicar, Cristo tiene que ser el único de tu vida. No es, sigue conforme vas y ten una religión más. No, Cristo es la vida. Cristo es el camino. Cristo es, por supuesto, la verdad. Y esto quiere decir que es excluyente de todas las demás religiones. O eres cristiano que sigue a Jesucristo, o todo lo demás es falso. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que cuando el hombre llega a este punto, llega al punto como vemos a aquel publicano que dijo, sé propicio a mi pecador. Y se dio cuenta de su necesidad. La solución humana, y con esto termino, la solución, simplemente leo el texto en Juan 10, que daría para poder haber hecho un estudio solamente ahí. En Juan capítulo 10 hay un texto precioso donde en el versículo 11 nos dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, el pastor asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son las de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor Jesucristo, el buen pastor, dice, tú has pecado, la consecuencia de tu pecado es la muerte. Yo, el buen pastor, tengo poder para poner mi vida y la voy a poner en tu lugar. Voy a ser tu sustituto. Así que el buen pastor se convierte en el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo y muere por ti y por mí. Y Él tiene poder para poner su vida y tiene poder para volverla a tomar. Si tú crees en Él, ese buen pastor será aquel que habrá pagado la deuda de tus pecados y tras recibirle a Él con su sangre preciosa te limpia de todo pecado y te adopta en su familia. Y ya no solamente eres salvo, sino que eres salvo e hijo de Dios para toda la eternidad. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra y por lo que tú nos enseñas en ella. Gracias, Señor, porque tu obra es maravillosa y ningún hombre podría haber hecho esto. Solamente Dios hecho hombre.